Bienvenidos a la Biblia Confronta. Quienes habla su amigo Edgar desde Bogotá, Colombia. Son las 1:41 de la tarde, hoy 20 de mayo del 2024. Hoy vamos a empezar nuestro mensaje con un mensaje que me enviaron en esta semana. Casualmente, los que siempre se oponen a las cosas de Dios, y como aquí no estamos para pelear con nadie, sino para transmitir el mensaje, pues he preparado un tema y les quiero compartir el mensaje que me ha enviado este caballero. No sé si será hombre o mujer, pero les quiero compartir el mensaje. Lo escribe el señor Metalmaker 6067. Me dice, pues siglos, miles de años, y ese Dios ficticio no he visto que haga nada. Se comió el que, empezando que no sabe cómo ni escribir. Ser realista no existe. Según él, me dice que nosotros proclamamos a un Dios ficticio y que para él no existe. Pues para él, porque para las personas que somos nacidos de nuevo y que tenemos un conocimiento del Evangelio, sabemos que Dios es un ser real, sumamente poderoso, un Dios al que debemos temer y un Dios al que debemos amar. Entonces, a través de este mensaje, pues les he preparado el tema de hoy para no debatir, porque aquí no estamos para debatir, aquí estamos es para aprender y para enseñar que Dios es un ser real, que es un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios que es tardo para la ira, y que a través de la historia de la humanidad Dios siempre se ha manifestado de diferentes formas. Y estamos llegando ya a los últimos tiempos y aparecen personajes como estos todavía enviando este tipo de mensajes. Son personas a las que uno le debe tener más bien pesar, porque todavía viven atados a los rudimentos del mundo y creen que porque ellos envían estos mensajes, entonces nosotros nos vamos a asustar o nosotros vamos a dejar de creer en Dios, sabiendo que tenemos un conocimiento sólido y tenemos una fe bien estructurada que nos la ha dado Dios a través de su palabra y a través de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo es el que nos confirma este mensaje tan lleno de gran sabiduría. Pero empecemos con el libro de Romanos capítulo 1 versículo 21, que dice el Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que Dios manifiesta a aquellas personas que niegan su palabra, que su racionamiento y su necio corazón será entenebrecido. Las mismas fuerzas del mal que los hacen manifestar este tipo de mensajes, esas mismas fuerzas del mal son las que los van a seguir llevando por ese camino de ceguera espiritual, porque no son personas humildes que no quieren aprender. Porque cuando usted es humilde y usted quiere aprender, es cuando el Espíritu Santo viene a morar en usted, y usted va a entender, va a salir de esa ignorancia y va a tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios, y es cuando el Espíritu Santo se va a manifestar a usted. A mí lo que me parece increíble, por eso algunas personas dicen que es que a mí me importan más los animales que los seres humanos. No es eso. No es que a mí me importen más los animales que los seres humanos. Lo que pasa es que los animales me han traído tantas enseñanzas, y los animales me han mostrado tanta fidelidad, respeto, sometimiento, una cantidad de cualidades que mantienen los animalitos, que cuando yo salgo por la mañana a sacar mis perros, escucho como los pájaros son los primeros que se levantan a darle gracias a Dios y a darle gloria por el aire que ellos están respirando, por los árboles donde ellos se pueden posar, donde pueden armar sus nidos. Ustedes escuchen cuando salen o cuando salgo a correr. También escucho como los pajaritos son los primeros que se levantan a alabar y glorificar a Dios. Y eso lo dice la palabra. Y nosotros, que somos su creación consentida, que supuestamente somos la creación perfecta de Dios, entonces nosotros nos manifestamos totalmente al contrario de los animales. No somos agradecidos, como lo dice aquí la palabra, ¿cierto? Y aquí lo que se refiere a la palabra es al pueblo antiguo, que Dios se manifestó siendo, pues habiendo conocido a Dios, conocieron a Dios,
lo tuvieron como sustentador, como padre, como ese Dios dadivoso, y se rebelaron contra él, y su necio corazón fue entenebrecido a causa de su comportamiento y la maldad que mantenían. Y en la actualidad pues estamos precisamente lo mismo. A nivel mundial, el ser humano está totalmente enceguecido e involucrado en las cosas del mundo, y así es como imposible que Dios se pueda manifestar a una persona, porque la Biblia dice que no podemos amar a dos dioses, porque odiarán uno y amarán al otro. Entonces debemos enfocarnos en el verdadero Dios. ¿Dónde está el verdadero Dios? Cuando usted sale y ve la creación, ve los árboles, ve las montañas, ve el sol cómo sale en su esplendor, cómo la luna también se manifiesta, esos astros que fueron creados por Dios y esa maravillosa naturaleza que usted ve, yo creo que es demostración suficiente de que hay un Dios creador. Yo creo que ya ese tema de la evolución ya quedó, que es un tema que está mandado a recoger, porque ya no tiene una solidez científica real. Simplemente es una fantasía que se le dio a algún hombre, tal vez en su rebeldía, inventársela para traer engaños a la humanidad. Y obviamente, como están las fuerzas del mal, pues las fuerzas del mal impulsan esta clase de temas pues para que las personas sigan más ignorantes. Pero bueno, pasemos aquí al Salmo 53:1. Dice acá el Señor en su palabra: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Todas esas personas que usted ven en el mundo haciendo esa cantidad de atrocidades, precisamente son estos los que no creen en Dios, por eso hacen lo que hacen. Pero afortunadamente, para las personas que amamos a Dios, Dios está llevando claramente cada uno de estos actos de maldad escritos, para en el día del juicio tener que manifestarlos y mostrarles por qué van a ser juzgados. Y dice el Señor, dice que en su corazón, dicen en su corazón no hay Dios, niegan a Dios. El hecho de negarlo o el hecho de decir que Dios no existe no significa que Dios no va a manifestar su poder al mundo, ni va a manifestar su juicio, que muy pronto está por venir a la tierra ese juicio. Y es cuando estas personas lamentablemente se van a tener que postrar de rodillas y clamar misericordia al Dios de ira, porque así como Dios les quiso mostrar su amor, entonces también Dios tiene que mostrarles su ira y mostrarles que sí era un ser real, porque siempre lo negaron. Por eso nosotros nos afanamos en predicar esta palabra, en que esta palabra llegue a todos los rincones del mundo, porque es un privilegio hacerlo y porque queremos que las personas salgan de esa ignorancia y de esa ceguera espiritual. Quiero leerles este mensaje y darles una explicación también, porque a veces las personas creen que porque yo digo la palabra ignorante, entonces estoy insultando o estoy tratando mal a las personas, y no es lo que ustedes piensan, sino es como la palabra de Dios lo transmite. Dice en Efesios capítulo 4 versículo 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Aquí cuando el Señor se refiere a una persona ignorante, no es una persona que no tenga estudios de colegio o estudios de universidad, sino se refiere a la persona que está ciega espiritualmente, que no conoce la verdad de la palabra de Dios, no conoce el mensaje de salvación. A esa clase de ignorantes es que Dios se refiere. Y cuando llamo yo a una persona ignorante, no es que lo esté tratando mal, es una persona que tiene su corazón duro, y que cuando yo le transmito el mensaje y no lo recibe es porque una persona que está entenebrecida, está ciega espiritualmente. Puede usted tener todos los títulos que usted quiera, puede ser usted abogado, puede ser un médico, cirujano muy prestigioso, muy conocido, puede ganar muchísimo dinero, pero si usted no tiene el conocimiento de Dios y no es humilde y no quiere aceptar a Dios, pues siempre seguirá siendo un ignorante, y es lo que la palabra de Dios nos enseña hoy. Vamos a Job capítulo 12 versículo del 7 al 9. Y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos
y ellas te mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Preguntan ahí, pero no en cuestión de duda, sino más bien que las personas analicemos. Cuando usted sale y ve toda la creación de Dios, ¿quién hizo todas esas maravillas que están allí? Eso no lo hizo un ser humano, ni tampoco la teoría del Big Bang, como se los decía ahorita al principio, una teoría que ya pasó de moda, que eso ya totalmente está desarraigado ya del mundo, porque los científicos nunca pudieron comprobar esta clase de teorías, ni la teoría del Big Bang, ni mucho menos la teoría de la evolución. Entonces es tan simple y sencillo usted salir de viaje y mirar por las carreteras cómo usted ve las montañas, cómo todo eso se formó, cómo existen las nubes, la lluvia, el viento, el sol, la luna, toda esta maravillosa creación que Dios nos ha hecho precisamente para que el ser humano se sienta confortable en esta tierra. Pero hemos hecho de esta tierra, de este mundo, un lugar invivible, lleno de perversidad, de maldad, de personas que se han creado sus propios dioses y que lo único que hacen es remilgar del verdadero Dios. Y qué casualidad que la única religión en el mundo, bueno, la llamo religión como para darle un calificativo, pero yo no me considero que pertenezca a una religión, porque las religiones del mundo lo único que hacen es tratar de adoctrinar a las personas y de manipularlas, mientras que Dios y nuestro Señor Jesucristo no. Ellos nos hablan con amor, con misericordia, y hacen que las personas lleguen a su camino voluntariamente, no obligados. Entonces, precisamente, el cristianismo es la única doctrina en el mundo que es atacada. Siempre hemos sido atacados por otras religiones porque no tienen fundamentos sólidos. Algunas otras religiones también se manifiestan con violencia, con agresividad, porque quieren someter a las personas así, y cuando ven cristianos pues también son brutalmente asesinados, como lo hemos visto durante miles de años, durante la historia de la humanidad. Entonces pasemos acá al siguiente versículo. Dice en Colosenses capítulo 2 versículo 8, dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí vemos que la única doctrina verdadera es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la iglesia primitiva, de cómo Cristo preparó a los apóstoles con una doctrina sana, mostrándoles y enseñándoles al verdadero Dios, porque Él era el mismo Dios encarnado de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde el Señor se manifestó por segunda vez, se manifestó al mundo, pero ya colocando sus pies sobre la tierra. Qué privilegio tan grande, digo yo, haber podido pertenecer a este grupo de los apóstoles, que eran hombres que para el mundo eran ignorantes porque eran unos simples pescadores. Imaginen ustedes todo el día pescando, sudorosos, oliendo a pescado, con esas redes, bueno, trabajando todo el día. Y el Señor Jesucristo los escogió a ellos, precisamente para mostrarle al mundo que Dios no estaba buscando ni filósofos ni doctores de esa época, sino que estaba buscando hombres nobles, hombres sencillos de corazón, para poderlos preparar en la verdad del Evangelio y darles la verdadera sabiduría. Porque yo creo que si uno de los apóstoles existiera en la actualidad, dejaría callado a más de un médico, a más de un abogado, a más de un ingeniero, simplemente con la sabiduría que Cristo les transmitió. Entonces por eso les digo, ustedes no traten de ocultarse ni apantallarse con sus diplomas o con sus carreras, porque eso ante Dios no sirve de nada. Yo soy una persona que respeto mucho a los profesionales y que me gusta aprender de ellos, pero cuando vamos a tocar esta clase de temas, créanme que quedan totalmente callados porque no tienen fundamentos ni tienen bases sólidas en una doctrina que verdaderamente muestre qué es lo que Dios, qué es lo que han aprendido de Dios, porque nunca la han conocido, nunca han conocido al verdadero Dios. Tratan de viajar a otros países, como alguna vez tuve la ocasión de conocer a una chica
que ella viajó a la India. Yo no sabía que había estado por allá. Entonces me dijo, no, es que le dije, le pregunté yo que dónde había estado, que la veía como muy rozagante, como muy alegre. Entonces llegó, no, es que estuve en un retiro espiritual. Pues yo me puse como contento y pensé que había estado en un retiro cristiano, en una iglesia de sana doctrina. Cuando le pregunté, me dijo, no, yo no creo en eso. Yo estaba en un retiro en la India, estaba conociendo, bueno, no sé cómo le llamen esa clase de personas que hacían esa doctrina. Entonces fue cuando empezamos a debatir, y cuando yo le empecé a decir que la India, ellos adoraban casi más de 3,000 y pico de dioses tienen en la India. Y vaya usted a la India, visite la India, la miseria en que esas personas viven, una miseria impresionante, en un desaseo total. Y estas son las doctrinas que las personas ignorantes quieren seguir aprendiendo. Entonces miren ustedes, ¿cómo yo voy a debatir con una mujer que está en una ceguera espiritual? Porque ella decía que Cristo era un ser ficticio, también me decía lo mismo, que Cristo era un ser ficticio y que simplemente vino a traer una doctrina como lo hizo cualquier ser humano. Entonces, ponernos a discutir con una persona así es tremendo. Sin embargo, pues yo le hablé la palabra de Dios. Le comenté cuál fue el proceso que el Señor Jesucristo hizo para venir al mundo, cuál fue su propósito número 1 y el porqué de venir a morir en la cruz del Calvario. Pero ni así entendió. Ella seguía pues empecinada en su falsa doctrina, y lamentablemente son personas que siempre van a terminar mal, porque van a terminar siendo confrontadas por Dios. Sea la circunstancia que llegue a su vida, Dios los va a confrontar. Y cuando ellos se van a tomar de su doctrina falsa, es cuando su vida se va a derrumbar, porque lo que creyeron realmente no les va a servir de nada para solucionar sus problemas, su enfermedad o la calamidad que les pueda llegar a su vida. Esa es la realidad en la que nosotros vivimos hoy en día. Vamos a este otro versículo, ya casi vamos a terminar. Capítulo 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice el Señor en su palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Creo que el año pasado yo compartí este mismo mensaje en uno de los shorts de YouTube, y alguien me atacaba y me decía las siguientes palabras. Me decía pelón, me decía que yo era un pelón y que estaba transmitiendo un mensaje totalmente erróneo, porque eso no significaba. El hecho fue que yo transmití mi mensaje y le pedí a él que me mostrara con bases bíblicas y que me mostrara su sustento sólido. Pues obviamente no lo hizo porque no lo tenía, pero entonces lo vuelvo nuevamente a compartir, y no creo que esté equivocado porque fue lo que yo aprendí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para un hombre natural es una persona que está muerta espiritualmente. Ese es el hombre natural, el que vive en el mundo y vive en los rudimentos del mundo, que simplemente su vida es levantarse, trabajar, desayunar, almorzar, comer y acostarse, y es una rutina diaria. Es el hombre natural, que ni siquiera se levanta incluso a darle gracias a Dios por la vida que tiene o por el trabajo que tiene, y que para él las cosas de Dios son una locura. Cuando una persona natural que no ha nacido de nuevo toma la palabra de Dios y la empieza a leer, para él se va a convertir en una locura, porque no la va a entender. Incluso va a pensar que la palabra de Dios le va a cortar y le va a quitar libertades, porque para una persona natural salir a tomar trago es normal. Para una persona natural salir a consumir drogas es natural. Para una persona natural salir a matar a otro es normal y es natural. Eso es lo que se refiere a la Biblia, a una persona espiritualmente, ¿cierto? Y que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está la respuesta, Dios lo da. Es una persona que espiritualmente está muerta. Si no ha nacido de nuevo, si no tiene a nuestro Señor Jesucristo morando en su vida y su Espíritu Santo gobernándolo y guiándolo para entender la palabra de Dios, pues es imposible que pueda discernir las cosas de Dios. Entonces, mi amigo, el que me tiene ese apodo tan bonito de decirme pelón, afortunadamente soy una persona que tengo una personalidad muy estructurada, y sus apodos o las cosas que usted me quiera transmitir no me van a intimidar. Más bien lo invito para que usted me debata esta palabra, si lo que yo estoy transmitiendo aquí es verdad o es mentira.
Obviamente, bajo mi conocimiento y lo que Dios me ha enseñado, sé que esta palabra absolutamente es real. Tal vez de pronto usted la ha entendido, de pronto en la doctrina falsa en la que usted ha aprendido, pero solamente verdad absoluta siempre existirá solamente una. Bueno, continuemos. Perdón. Quiero que pasemos a nuestro último versículo, que está en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Dice el Señor en su palabra: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Miren ustedes, desde que Dios creó el mundo, usted puede salir y ver toda la maravillosa creación que Dios ha hecho. Vemos manifiesta la mano de Dios en todo lo que existe. Todo lo que el hombre no ha podido crear, todo lo que el hombre ha intentado imitar, eso nos manifiesta la mano de Dios. Y dice aquí, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Para una persona nacida del Espíritu, el solamente ver todo lo que Dios ha creado, para ellas, para esas personas y para nosotros, es suficiente. Señal de que existe un creador, de que existe un Dios todopoderoso. O simplemente usted párese frente a un espejo y mire sus ojos, mire su cabello. Bueno, yo no tengo, pero miro mi calva como brilla y eso me da mucho orgullo. Mire sus orejas, mire su lengua, mire su cuerpo, sus manos, su movimiento. Dígame si no somos la perfecta creación de un Dios maravilloso, para que venga alguien a debatir con argumentos como lo son la evolución o como son el Big Bang. Como les decía hace un momento, son teorías que ya están desbaratadas totalmente porque no tienen una solidez, no tienen nada sólido que lo respalde. Nosotros somos creación de un Dios todopoderoso. Es un Dios que siempre ha habitado desde la eternidad hasta la eternidad, un Dios que no tiene principio ni fin. Nosotros sí somos seres humanos que estamos en este mundo sometidos a un cuerpo carnal, porque bueno, Dios lo ha querido así, pero que algún día tenemos que partir de este mundo. Y para los que estamos privilegiados, nuestro cuerpo será transformado y seremos espíritu y habitaremos con el Creador también por toda la eternidad. Por eso nuestro afán de predicar este mensaje, para que las personas entiendan y no se vayan a perder de tremendo regalo que Dios nos da a través de la salvación. Primero que todo, nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro intermediario delante de Dios. Y nuestro Dios, el Creador, el Todopoderoso, que es el que se manifiesta delante de toda la humanidad. Todos los días Dios se manifiesta. Cada vez que usted ve que el sol sale, como dice su palabra, que el sol sale sobre buenos y malos, como la luz refleja su brillo en las noches, como las estrellas parpadean en el firmamento. Ahí Dios se manifiesta de una forma maravillosa. Es simplemente el hecho de que usted se levante de su cama y pueda respirar, pueda practicar su deporte, pueda practicar su profesión, pueda movilizarse por el lugar que usted quiera. Ahí vemos la misericordia de Dios. Entonces creo que este tema es algo también de profundizar mucho, porque la palabra de Dios es un libro maravilloso, lleno de eterna sabiduría, eterno poder, que es para sentarnos a hablar de Dios. Yo creo que no terminaríamos, porque empezando que para hablar de Dios tenemos que estudiar su palabra, haber nacido de nuevo y entender muchas cosas que de pronto las personas que no tienen el conocimiento que nosotros tenemos deben aprender. Y como lo veíamos en el principio del mensaje, como este hombre manifiesta tal vez su odio, su rencor contra Dios. No sabemos qué clase de vida tenga, pero si me está escuchando, le digo que más bien se someta a Dios, porque es el tiempo de hacerlo. La gente no se imagina las cosas tremendas que vienen para este mundo. Usted ahorita todo lo ve calmado, lo ve como normal, pero todas las guerras que están habiendo, en cualquier momento, esto es un polvorín que se va a encender en cualquier momento. Entonces, si no nos sometemos a Dios, pues tendremos que pagar las consecuencias. Y pues la idea es que Dios dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, que todos vuelvan al arrepentimiento.
y que todos nos sometamos a ese Dios de misericordia, al que nos creó, al que nos dio la vida y al que nos entregó este planeta tan lleno de maravillas que desafortunadamente ya hemos destruido y acabado con todo lo que Dios nos ha dado. Bueno, queridos amigos, yo les envío un cordial saludo nuevamente desde Bogotá, Colombia, quienes acaba de hablar su amigo Edgar. Espero que se suscriban al canal, que me regalen una manito arriba y que compartan este mensaje. Que Dios los bendiga y hasta pronto.